días para todos mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en esta gloriosa mañana. Usted y yo resucitamos, como siempre suelo decirlo, amanecimos vivos. Este es un día extraordinario. Me gozo mucho cada domingo porque sé que en diferentes partes del mundo, en diferentes idiomas, dialectos, cultura, se reúnen y nos reunimos para adorar, aunque sea diferentes horarios, en diferentes idiomas, nos reunimos para adorar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que yo le invito para que adoremos y nos unamos en oración y darle gracias a Dios por este día. Papito lindo, estamos agradecidos por tu inmenso amor. Gracias porque nos has dado el privilegio de vivir, de poder despertar, poder levantarnos y comenzar a prepararnos para ir al lugar donde se reúne tu iglesia. Gracias por enseñarnos a congregarnos, por enseñarnos a oír tu palabra. Gracias por todas las bendiciones que tienes preparadas en este día para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues usted escuchará una palabra que de seguro bendecirá su vida. Quiero decirles, el lunes, si Dios lo permite, continuamos con la tercera enseñanza bajo el tema Escúchame, basado en el Salmo 86. Pero hoy domingo quiero compartir una palabra y mencionar un texto que quizás es muy conocido para aquellos que llevamos ya tiempo militando en la vida cristiana, pero como sabemos que tenemos muchas personas, miles de personas nuevas que apenas están dando sus primeros pasos en el Evangelio y teniendo contacto con la palabra, entonces es muy importante enseñarles este principio. Hebreos capítulo 10, el versículo 22, voy a leer del versículo 22, Hebreos 10, 22, y lo voy a leer hasta el versículo 25. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y por tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Quiero compartirles un pensamiento, y más bien como un consejo, como una manera de animarlos basado en esta palabra. Conozco y sé por testimonios de muchas personas, y en mis años del Evangelio sé que muchas personas luchan con tener una disciplina en cuanto a congregarse regularmente a la iglesia, a una casa. Bueno, en realidad la iglesia somos nosotros. Hay un lugar que se llama la casa de Dios, donde se reúne la iglesia de Dios, que somos nosotros somos la iglesia, pero hay un lugar, una casa, un garaje, cualquier lugar que de alguna manera lo santificamos y lo llamamos por lo regular, esta es la iglesia. Pero bíblicamente eso lo entendemos, la iglesia somos nosotros. Ahora, es muy importante y que sirva esto de ánimo para aquellos que no se congregan. Si usted es una persona que se congrega regularmente, pues a lo mejor este mensaje lo puede seguir animando a usted, pero a lo mejor no es para usted, aunque yo sé que Dios nos va a hablar aquí, pero es para animar a aquellos que de alguna manera usan excusas como, ¿para qué congregarme si allá la iglesia no es perfecta? O yo no necesito congregarme, yo no necesito llevar la vida cristiana estando metido en un lugar, o a mí no me gusta congregarme, a mí me gusta llevar la vida cristiana aislada. Y uno se llena de prejuicios, de miles de cosas, pero bíblicamente
a través de la palabra, si usted hace un recorrido desde Génesis hasta Apocalipsis, usted se da cuenta que Dios siempre estableció iglesia, lugares donde, y por lo regular en ese entonces eran puras casas. El apóstol Pablo, muchas de las cartas se refería a muchas iglesias que estaban en casa de los hermanos, obviamente quizás en algunos lugares que habían rentado, pero la iglesia de Dios siempre tiene un lugar donde reunirse, compartir con los demás hermanos. Y note en la manera como, bueno, el versículo 22 que acabamos de leer, la palabra de Dios nos dice que ahora que tenemos esa libertad, antes no podíamos presentarnos porque antiguamente había cierto protocolo, no podíamos ir confiadamente hasta el lugar santísimo, y ahora tenemos esa libertad porque Cristo, dice la Biblia, que el velo se rasgó y ya podemos entrar tranquilamente. Yo no voy a explicar el versículo 22 porque me tomaría mucho tiempo, pero sí quisiera hablarle del versículo 23 cuando el autor del libro de los Hebreos dice, mantengámonos firmes, la exhortación bíblica que Dios nos da, dice, mantengámonos firmes, es lo primer principio que debemos extraer, sin fluctuar. O sea, la vida cristiana es de mantenernos en un estilo de vida estable, firmes. No vamos a vacilar, no podemos dejarnos mover por circunstancias. El término que dice fluctuar es como dejarse mover fácilmente, como si estuviera algo sobre el agua que comienza a dejarse mover por las circunstancias, porque hay gente que puede de alguna manera congregarse y tener cierta disciplina, y a lo mejor tiene una mala experiencia dentro de la iglesia y dice, Dios, ¿para qué congregarme? Mire, aún dentro de la misma iglesia de Dios, entonces comienza a divagar, comienza a desanimarse, comienza a irse para otro lugar, y debemos entender y nos debe quedar claro que lo hemos escuchado miles de veces: la iglesia de Dios es conformada por gente imperfecta. Somos pecadores, cometemos errores y somos imperfectos, y la iglesia de Dios es conformada de gente imperfecta, y por eso nos atrevemos a decir que no existe una iglesia perfecta. Y si usted logra encontrar la iglesia perfecta, entonces le suplico por favor que no vaya a esa iglesia, porque usted, que es imperfecto, la va a dañar. ¿Qué quiere decir eso? Es que nosotros, si logramos encontrar una iglesia perfecta, no podemos entrar porque la dañamos, porque somos imperfectos. Entonces le doy ese ejemplo para decir que no existe. Entonces, ¿qué es lo que nos exhorta el Señor a través de la palabra? Es mantenernos firmes en lo que hemos confesado. Por eso dice, firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Esa confesión que hicimos un día de que habla la Biblia: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú te comprometiste emocional y físicamente, en todo tu ser integral, espíritu, alma y cuerpo, de recibir a Cristo como tu Salvador, y no lo puedes abandonar por situaciones que enfrentes entre los humanos. Esto es lo que estaba exactamente pasando aquí. Muchos hermanos estaban dejando la fe y estaban dejando de congregarse. Estaban dejando de ir a la iglesia por experiencias quizás personales o con terceros. Entonces ahí donde Dios dice, no, vamos a mantenernos firmes. No dejemos movernos por ninguna circunstancia, porque fiel es el que prometió. O sea, Dios te va a sostener aún en medio de las adversidades. Luego, la exhortación que nos da el versículo 24 es cuando dice, considerémonos unos a otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo nos vamos a estimular unos a otros si usted se va? Si usted no se congrega, si usted no tiene un círculo de hermanos con el cual usted pueda animarse juntamente con ellos.
se convierte, como decir, en un llanero solitario. Usted encerrado en su casa, a lo mejor usted mismo se predica, usted mismo recoge la ofrenda y el diezmo, usted mismo lleva la contabilidad, usted mismo cuenta los testimonios, usted mismo canta, usted mismo predica. No, eso no funciona así. Dios estableció este orden y debemos hacerlo. Entonces, por eso dice, vamos a considerarnos unos a otros. Si hay alguna dificultad, vamos a animarnos. Si alguno está desanimado, si alguno está pasando por este momento, está desencantado de la iglesia o lo que sea, vamos a animarnos y vamos a congregarnos, porque la solución no es dejarnos de congregar. El versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen la costumbre, es decir, que ya muchos habían dejado de congregarse, y no solo eso, el peligro es que estaban dejando la fe, estaban abandonando la vida cristiana. Y ya es un peligro cuando usted deja de congregarse, porque pierde como ese contacto y comienza a desmotivarse. Y ahí es donde viene la segunda exhortación. En el versículo 25 dice, exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, este exhortándonos es un término donde realmente tenemos que animar a los demás para que no dejen al Señor. Dos cosas importantes: ni abandonen la fe, ni dejen de congregarse. Entonces ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Número uno, como para recapitular, usted y yo tenemos que mantenernos firmes, sin fluctuar, o sea, sin vacilar. No importa lo que enfrentemos, la vida cristiana es para mantenernos firmes en lo que hemos creído, en lo que hemos confesado, dice el versículo 23. El versículo 24 nos habla de considerarnos unos a otros, de ayudarnos y de estimularnos. O sea, no criticarnos, no juzgarnos, estimularnos, ayudándonos, considerándonos. Es muy importante entender eso, para buenas obras, o sea, para hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Y número 3, versículo 25, no dejemos nuestra congregación, al lugar donde Dios nos estableció. Allí Dios nos plantó, y dice la Biblia, plantados en la casa de Jehová. Allí vamos a reverdecer, allí estaremos vigorosos y verdes, dice el Salmo 92, el versículo 12. Allí vamos a ver el fruto. Y luego, como número 4, vamos a exhortarnos unos a otros, vamos a ayudarnos, vamos a animarnos. Y dice, y cuánto más que veis que aquel día se acerca. O sea, Dios está a punto, mis amados hermanos, o usted y yo estamos a punto de ver el cumplimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y la Biblia dice, está muy cerca. Si en ese entonces hablaban así, que está muy cerca, imagínese cómo estará ahora. Usted y yo debemos de creer hasta el final lo que Dios ha dicho. Padre, yo te doy muchas gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.